Vamos, buenas a todo el mundo, como siempre acá. Hoy streameando otro martes más, mañana es mi cumple, entonces no queríamos streamear en mi cumple, me parecía mucho. Eh, Tengo mis prejuicios, pero elijo abogadas. Hay todo un tema de prejuicio contra los abogados. En la convocatoria esto pusimos un recortecito de los Simpsons, no se lo mostré a Paola, Paola está acá atrás de cámara. Y es, ¿te imaginas un mundo sin abogados? Y es toda gente que se da las manitos y está feliz. Tengo un prejuicio tremendo contra los abogados, me parece gente completamente aburrida, por eso invité a una abogada que me parece muy divertida. Paola, será parte de algo como el ninismo, no sé si se llama así, es como discípula de Carlos Nino, que es un chabón que fue bastante grosso en los 80, ahora nos va a contar más ella, pero que formó como una generación de abogados y abogadas a pensar el derecho de una manera mucho más práctica, mucho más interesante, mucho más llana. El lenguaje jurídico es una cosa que es imposible, imposible, y eso es un problema, porque es un impedimento desde la mirada de los derechos humanos de que la gente pueda entender lo que está haciendo, ¿no? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de muchas cosas. Voy a hacer una intro, voy a leer la parte formal para que estemos todos en la misma página. Es abogada, tiene un diploma de honor de Derecho en la UBA, hizo una maestría en Derecho en Columbia, hizo un doctorado en Derecho en Stanford, o sea, tiene todos los pergaminos académicos. Tengo miedo con los pergaminos académicos porque en general los académicos hablan 2 horas y media. Entonces, si ella está hablando muy largo, ustedes nos van a decir en el chat, Paola, estás hablando muy largo y la vamos a cortar. Acá hay comentarios de algunos alborotadores. Aloha, aguante Paola, Rosendo, el Diego y la droga. Me parece que es mucho para un stream de este tamaño. Sobre todo con los anuncios de esta semana de la intendencia de Morón, que fueron bastante particulares y polémicos. Vamos a hablar de todo, del derecho en clave feminista, aborto, de cómo se puede construir hoy organizaciones en red y cómo eso puede ser funcional para, no sé, llevar adelante distintos tipos de acciones. Aborto es una de ellas. Paola estuvo muy cerca de eso. Sin más, platillos, Paola Vergallo, bienvenida. Podés venir, sin miedo. Acá tenés tu vaso de agua. Yo tengo el mío. La audiencia la monada está enloquecida. Bujías Bueno, Heche. muchas gracias. Bienvenida. Gusto Si estar querés, acá. venite más acá, así estamos más cerca. Bueno, Paola, bienvenida. ¿Le pegué con esto de ninismo? ¿Qué es esto? Sí, Contanos hay algo eso. que me gusta reconocer y reivindicar. Debo aclarar que yo no fui directamente discípula de Nino, sino que estudié con todos sus discípulos y discípulas y trabajé fundamentalmente muy cerca de Marcela Rodríguez y Diana Mafía, que fueron las mujeres que estudiaron con Nino y mucho más allá, porque además, entre otras cosas, ellas fueron las que me introdujeron de distintas formas a los feminismos en Argentina, América Latina y el planeta. Así que Nino, un gran profesor de mis profesores, y lo único que puedo decir es que tuve el honor, cuando era estudiante en la revista Lecciones y Ensayos de la UBA, de presentar un libro que todavía hoy tiene un valor enorme, que se llama Fundamentos de Derecho Constitucional. Así que ahí lo conocí cuando éramos alumnos y estábamos fascinados con su contribución. Pero más allá del personaje, ¿qué era lo interesante que trajo él a la conversación para alguien que no sabe de derecho? Bueno, trajo muchísimas cosas. Su obra es inmensa y sigue teniendo una vigencia extraordinaria. Trajo primero toda una reflexión filosófica sobre la responsabilidad penal. Esa fue su tesis en Oxford. Y al traer eso, trajo la experiencia de su generación, de ser de las pocas personas que fue a doctorarse en Oxford. Y entonces, digamos, formarse a niveles globales con los mejores de la filosofía analítica de la época. Sí. Lo otro que hizo fue producir también una movida de la filosofía y de la teoría de la acción y la pena a la filosofía de los derechos humanos y la Constitución. Entonces fue un gran maestro de lo que hoy son maestros, de esa transición democrática, pero on top of this, se ofreció a acompañar, digamos, con las ideas a Alfonsín y el proceso inicial de reflexión sobre la transición. Entonces se le encargó una función extraordinaria que fue de crear y dirigir el Consejo para la Consolidación de la Democracia. La idea de generar un diálogo transversal, fue un órgano, digamos, un organismo multipartidario, con líderes sociales, culturales y del derecho. Para que decía, María Elena Walsh estaba en la idea de pensar el proceso de una constitución para la nueva Argentina que venía en esa transición democrática.
Y bueno, ese consejo produjo unos dictámenes para la consolidación y la reforma constitucional, que después fueron muy importantes en el liderazgo de Alfonsín en la Convención Constituyente. Así que todo eso más la influencia en la enseñanza del derecho. Poder ciudadano, pone bien ahí. Instagram de la abogada. Creo que no usa tanto Instagram, Paola. Usa más bien Twitter, que está ahí, @vergallopaola. La pueden seguir ahí. No sé si sos tan tuitera como sos, que escribís más cosas académicas, cada tanto también escribís algo más de divulgación. Sí, trato de hacer intervenciones más puntuales y la verdad que lo que más me ha interesado ha sido trabajar en innovación en la enseñanza del derecho, así que muchas de mis contribuciones están más en los cursos que he creado, que han sido originales, creo, en parte porque han traído las ideas feministas, la diversidad de ideas feministas, como uno aspira a traerla en la academia, para enseñar derecho, pero también porque he traído otra visión del derecho, que es la que se conoce como los estudios de derecho y sociedad, que traen, digamos, la localización del estudio del derecho a los contextos empíricos y interdisciplinarios. No entendí nada de lo que acabas de decir, está muy bien. Digamos, no, si pero básicamente, déjame que te explique esto porque es muy importante. Pensar el derecho no solo por la función de inclusión y que puede tener cuando pensás con el cruce con los temas feministas, sino pensar el derecho para el desarrollo. Pensar el derecho como una herramienta no solo para la construcción de vida en democracia, con derechos, sino también para habilitar el desarrollo social y económico. Yo tuve mi primera vida y la primera década de mi vida fui abogada corporativa y trabajé en los años 90 en distintos sectores del desarrollo industrial y eso me hizo pensar que hacía falta mucho trabajo con el derecho, en parte por las razones que anunciabas. Tocaste dos temas que me parecen súper interesantes, pero voy a agarrar una derivada. Hablaste de feminismo. Yo te decía justo recién que cuando yo tiré la promoción de esto de esta charla, uno me respondió, el feminismo, una persona muy inteligente que conozco, me dice, el feminismo es todo lo que está mal, no puede ser que no te des cuenta, el feminismo ya eligió un culpable y es el hombre es el culpable. ¿Cuál es la definición de feminismo y qué pensás de esto? Bueno, lo primero es no hay una definición de feminismo, pero la primera aclaración conceptual importante es que me parece lo que está describiendo tu amigo es más bien lo que se conoce como embrismo, que es el antónimo de machismo. Es una idea que supone la superioridad de las mujeres, la idea de que hay buenos y malos en esta división sexuada de la vida. El feminismo o los feminismos, como pensamos desde los lugares más sofisticados, los feminismos y hoy los transfeminismos son un conjunto muy diverso de visiones que, como te enseñaban quizás en teoría política, pueden compartir un concepto y expresar multiplicidad de concepciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué tienen en común? Una idea reformista de la realidad, una idea que parte del diagnóstico de que hay una desigualdad, según las versiones, una dominación, una opresión o simplemente una desigualdad. Hay feminismos liberales, feminismos de la diferencia, feminismos radicales, visiones que tienen distintas diagnósticos sobre las grandes explicaciones de esa desigualdad o esa dominación. Los feminismos son sumamente diversos y además han ido produciendo sofisticación al punto tal que en los últimos 30 años los feminismos, si querés, se conocen más como feminismos de agencia parcial o feminismos pro-sexo y otras visiones. Sí. En general esos feminismos complejizan el límite incluso de las categorías sexo, género, cuando no se cruzan con la diversidad que existe entre las mujeres o más allá del binario. Claro. Esto es mucho más complicado y se está poniendo cada vez más complicado todavía. Exacto. O sea, solo se va a poner más complejo. Exactamente, porque nada es tan sencillo como que hay unos buenos y otras malas o al revés, digamos. Porque vos me decías algo como cuando charlamos, como que igual cualquier cosa que sea masiva, como pasó con el feminismo, digamos, de los 90 para acá, tiende a banalizarse un poco también, ¿no? Sí, no, lo que decía es que como cualquier gran idea, cuando se masiviza, encuentra fenómenos de banalización que, de vuelta, le ha pasado a todos los grandes idearios de nuestra historia y los ideales feministas no van a estar exentos de esa pérdida de complejidad que adquiere también en las diferencias intergeneracionales, la simplificación que existe de muchas luchas. Un poco la primera confusión importante es esta, la que supone que los feminismos promueven ciertas ideas embristas, muy lejos de eso estamos. Yo creo también que en esa banalización, por supuesto que hay visiones que se pueden autoidentificar como feministas y que tienen una visión sencilla respecto de que los hombres son todos malos, las chicas somos todas víctimas,
es otra visión sencilla y sobresimplificada del mundo. Una teoría mucho más compleja de la desigualdad, por ejemplo, debería dar cuenta de que las chicas hemos tenido mucho que ver en la educación de los chicos, claro. En la medida que es una de las tareas que, por elección o no, nos hemos cargado a través de la historia, con lo cual, digamos, algo tuvimos que ver. Somos la mitad del planeta. Si hemos tenido problemas como los que tenemos a través de la historia para promover la igualdad, también debemos tener nuestros propios problemas de coordinación, porque no somos minorías, como a veces se nos confunde. Entonces creo que una mirada compleja sobre los feminismos y sobre los roles de poder y de privilegio que también ocupamos las mujeres y ciertas mujeres entre ellas, que por más que según cómo nos miremos podemos entrar en dinámicas de desigualdad, también las que tenemos ciertos privilegios tampoco podemos, digamos, sobrevictimizarnos, ir a ese lugar. Pero ¿vos crees que es central ese componente o es mayoritario ese componente de victimización? Pregunta 1. Y pregunta 2, ¿y cuán real crees que es esa expresión extrema? Porque la percepción mía es que son minoritarias, ¿no? Esas expresiones extremas de tanto como de hipermachismo excesivo, delirante, radical, como de hiperembrismo, ¿no? Como dijiste vos. Nunca lo había escuchado el concepto, lo estoy aprendiendo ahora. Sí, creo que la polarización en este eje puede ser que refleje estas visiones sobresimplificadas en los extremos. Ahora, también es verdad que cuando te acercás a la complejidad, también las feministas tenemos disidencias, algunas tenemos diagnósticos más estructurales respecto de la centralidad de lo económico en explicar la preservación de la desigualdad, o la relación que hemos tenido ambivalente con el poder, con distintas proyecciones. También incluso la reflexión sobre la ambición. Es un estereotipo muy común sobre las mujeres, qué ambiciosa que es, como si fuera... Bueno, entonces parece que tenemos relaciones con el poder y los recursos que son parte de lo que también explica esas disidencias que existen incluso cuando te salís de los marcos extremos. Y después en las teorías, las grandes teorías feministas, han sido muy exitosas, sobre todo en las últimas décadas y en la América Latina, lo que se conoce como visiones del feminismo radical, que son las que hacen mucho hincapié en que el diagnóstico de la desigualdad o la dominación está basado en la violencia y la violencia sexual, entre esas formas de violencia. Esa es una visión, que es la que quizás se ha trabajado más, porque también en términos de agenda, la agenda que ha tenido más recursos, la agenda que ha sido más transversal, es la de la violencia. Yo creo que ahí el desafío no del desarrollo económico, por ejemplo. Por supuesto. O no la que vincula la violencia con la dimensión económica. Digamos, una teoría compleja de por qué nos cuesta tanto enfrentar y reducir la violencia basada en el género, también tiene que entender los desafíos que existen para las masculinidades en, digamos, economías retractivas, en una historia como la nuestra de reversión del desarrollo. Entonces, digamos, una teoría compleja también le asigna una dimensión estructural económica a la violencia. Bueno, arrancamos livianito. Vamos 10 minutos. Yo espero que nos estén siguiendo el ritmo. Estamos hablando de vuelta, tiene más pergaminos que tienen papiros. Súper interesante. Tengo la tentación de irme. Voy a seguir alguna estructura que había pensado para preguntarte otros temas y probablemente vamos a volver a caer acá. Porque vos me dijiste que mucho de lo que vos trabajabas en general, como si yo hiciese un diagnóstico de Paola Vergallo parado en el hoy, mirando para atrás, todo lo que intentaste elaborar está vinculado a los derechos humanos y la dignidad humana. Claramente hay algo de lo que estás diciendo que va por esa dirección. Vos decís, me recibí como abogada pensando en ejercer el derecho, o en estudiar el derecho, o en trabajar cuestiones vinculadas al derecho, y encontré en la agenda feminista una forma de avanzar básicamente la defensa de derechos humanos, en este caso de mujeres o distintos tipos de colectivos. Sí. Bueno, ¿Cómo dirías eso? Creo que el trabajo en derechos humanos es una de las formas de organizar todo lo que venimos haciendo en los 40 años que llevamos casi, o que estamos por cumplir, de democracia. Es uno de los lugares donde se expresa el valor del derecho para esa construcción de convivencia, y entonces uno podría decir que ese marco de derechos humanos organiza mucho de lo que hemos hecho, y en particular en mi trabajo ha organizado muchas cosas que he trabajado que no tienen solo que ver con la inclusión en términos de género, sino también con la inclusión económica, con los derechos económicos, sociales y culturales, que los he trabajado en mi tesis doctoral sobre la judicialización de la salud, pero también en el estudio, digamos, de fenómenos empíricos sobre cómo funcionan las prácticas de intervención de la justicia en temas ambientales.
Y en todo eso también, digamos, pensado la agenda de derechos humanos como una agenda que es la más conocida, la que se asocia con la memoria, Sí. con la rendición de cuentas sobre las violaciones De de derechos humanos del pasado. Mi visión o la visión que abrazamos quienes trabajamos en derechos humanos, creo yo, es mucho más amplia que la acotada a la función judicial para la reparación histórica. Esa visión de los derechos humanos Claro. mira a los derechos humanos como una herramienta para hacer políticas públicas para el presente y para el futuro. Claro. De hecho, es un enfoque metodológico que sale de la función judicial como la principal responsable de ejecutar el derecho y piensa en el Estado regulador y el Congreso, si querés, como en realidad los principales encargados de promover el acceso a derechos. Para eso necesitas una visión más sofisticada del derecho. Eso que vos decís que no lo entendés porque eso no es el derecho. El derecho es algo mucho más complejo que requiere planificación estratégica, que requiere evidencia, datos, análisis de costo-efectividad, rendición de cuentas, evaluación. Eso que para vos es el marco de las políticas públicas, para mí es el enfoque de derechos humanos en políticas públicas. Buenísimo. Pero ¿quién debería hacer eso? Porque vos hablas de una complejidad que el Poder Judicial pareciera no tener en Argentina. El Poder Judicial, o sea, entre la distancia de lo que vos me planteás, sí. el derecho planificando políticas públicas, digo, sí. Pues me salía a preguntarte, ¿en donde hay una necesidad hay un derecho? Sí, pero eso no quiere decir que... Sí, siempre. No, pero espera, porque ese es un eslogan, como claro. Dato mata relato. Sí. Vos perfectamente sabés que con muchos datos no podés matar el relato porque la gente le da mucho más valor al relato que al dato. Siempre. Entonces, bueno, donde hay una necesidad de un derecho es una formulación muy elemental de la dogmática de principios del constitucionalismo moderno que en los últimos 250 años se desarrolló muchísimo. ¿Qué quiere decir en una visión pragmática del derecho? Sí. Pragmática con límites morales, no pragmáticas en el sentido, digamos, a la John Dewey, donde el derecho es una herramienta pedagógica. Eso. Que tengas un reconocimiento de derechos, lo primero que implica es una serie de obligaciones en el Estado de desarrollar instituciones y políticas públicas. Perfecto. Y lo que van a hacer esas instituciones y políticas públicas es tomarse los derechos, escucha esta expresión, como mandatos de optimización. Esos son los que son los derechos. El proyecto de encuadrar el crecimiento del Estado para proveer derechos incrementalmente en países con restricciones económicas como las nuestras, con lo que pueda planificar el Estado, no el Poder Judicial. El Poder Judicial va a venir a reparar o hacer intervenciones mucho más interesantes como las que en algunos casos hace, tipo Riachuelo, que es decir, paren la pelota, acá hay que hacer algo, hay que hacer un plan para este desastre. Está yendo a fondo y está súper interesante lo que decís, quiero volver 2 pasos para atrás. Dale. Primero hay una distancia muy grande entre, como vos estás hablando, planteando que funciona el Poder Judicial y que después vos vas a un juzgado, a mí me tocó ir a Comodoro Pi, y que el lugar es un desastre, loco. Están todas cosas amarillas apilotonadas y estoy diciendo Comodoro Pi, juzgados federales, cosas así más zarpadas. No me quiero imaginar otro tipo de juzgado. Entonces, entre la distancia entre un Poder Judicial que para la sociedad civil, María Eugenia nos decía el Twitch pasado esto de la gente no cree en la política, en la justicia menos. La distancia entre que la gente parece que va en cana, no va en cana, después va en cana y las cárceles son un desastre, o toda una serie de cosas. Y a lo que vos estás diciendo parece ser como la justicia de un país nórdico contra la justicia que tenemos acá. Punto. Probablemente me vas a querer responder algo de esto, sí, pero también creo que hagamos el camino largo de traer a la gente, no seas larguera, pero traer a la gente a entender qué es el derecho, porque siento que ya saltamos 5 barreras y ya estamos dentro de el derecho, no sé qué, y después las dos cosas me interesan, son 2 cosas distintas. A ver, para mí el derecho es una herramienta para la articulación, la coordinación y la resolución de conflictos en las sociedades de masas. Eso implica salirte de la visión que tenemos, prehistórica, poco moderna, de pensar que el derecho es el derecho penal. Ahí el problema es un problema de falta de educación cívica, si querés, de restricciones en el trabajo que hemos hecho o hemos trabajado en los márgenes de la reforma de la educación y de la profesión, en el grupo Nino y sus adyacentes, en los últimos 35 y pico de años,
Y cada vez esto que digo se entiende más, pero todavía en círculos de élite y quizás no todo lo masivos que queremos, aunque yo creo que hay muchas innovaciones. Entonces hay que dejar de entender el derecho como algo el Código penal. Y los jueces de Comodoro Pi. Eso es lo que llega cuando fracasó el derecho en todas sus funciones primarias, que es organizar la sociedad, la política pública, la gestión del Estado, la distribución de recursos, el crecimiento. El sector privado que tiene que utilizar las normas del derecho para coordinarse, las socialdemocracias que miramos como modelo digamos, la democracia constitucional, liberal, que veamos, no sé, la más igualitaria canadiense, australiana, si querés la estadounidense, han usado el derecho para eso. Claro. Digamos, la asociación del derecho con el derecho penal es un resabio de nuestra tradición autoritaria, de la idea de que la gente aprende y se articula con el castigo. A lo BIF. Exacto. Olvídate de eso, pensá en el derecho administrativo, pensá... Está bueno, entonces para traer a todos a esta misma conversación de ritmo, ahora estamos de vuelta. El derecho ordena la sociedad. El derecho es las reglas para el comerciante que tiene que pagar un impuesto, el derecho es que haya un semáforo que se pone en rojo y freno. Eso es no sé si necesariamente eso es derecho, no sé si es semáforo. No, pero sí. Pero tiene que ver con las instituciones que de alguna manera coordinan que la vida en sociedad funcione. Exacto. Eso es el derecho. Esa es una de las funciones importantes del derecho. También, digamos, la pacificación, ¿no? y la herramienta de resolución de conflictos que encontrás en los tribunales o de rendición de cuentas cuando falla todo lo demás, la responsabilidad cívica, la responsabilidad política, etcétera, es la última ratio. Claro. De hecho, esa es la definición del derecho penal. Es el último recurso. Nosotros hemos aprendido que el derecho es lo que hace la justicia penal y es todo el foco del derecho. Exacto. Y lo que, digamos, tenemos es una conversación pendiente más compleja sobre la función de la legalidad para hacernos crecer, para organizarlos. Eso implica también que suspendas un poco la incredulidad sobre nosotros como profesionales, digamos. No. Gente súper vulnerable. Lo que pasa es que a mí la sensación, vuelvo al punto de me paro en un elefantino, te voy a fantinear, esto de me paro en Ciudadano y digo, ¿qué derecho? No sé qué derecho. No, la verdad, o sea, la sensación que uno tiene de su vínculo con la ley, en general, en nuestro país, y ahora te voy a hacer el gancho a preguntar de qué es el concepto de anomia, digamos, siempre es una sensación de una relación que no tiene mucho sentido. Esa es la sensación. No es que es una institución como viva, que podría ser la justicia o las aplicaciones de la justicia o el poder judicial o demás, que pareciera ser que te da siempre un ritmo virtuoso, como que te retroalimenta. ¿Puedo usar el caso de aborto para tratar de ilustrarte cómo fue una experiencia en la que tratamos de hacer pedagogía sobre esos usos virtuosos del aborto? Tema hiperdivisivo. Tema que nos separa en lo más profundo, qué es la vida, la muerte, cuándo comienza la vida, cuáles son los derechos de las mujeres, qué es la libertad, qué es la maternidad, qué es lo santo, qué es lo que, digamos, sacro para algunos, que es esa vida desde el momento de la concepción. Sí. Un tema dificilísimo. Teníamos una norma de 1921 que era muy moderna pero de facto, en esta situación medio anómica que teníamos, no podíamos ni discutir sobre ella y la idea era que estaba totalmente penalizado el aborto en el país. Empezamos de a poco a discutir, bueno, pero leamos el texto. El texto dice que si hay peligro para la vida, peligro para la salud, si hay un caso de violación, trabajemos en eso. Y de repente hubo mujeres que empezaron a ir a los tribunales a pedir acceso a sus abortos, en distintas situaciones. Los jueces de primera y segunda instancia en general decían, no, acá está totalmente prohibida. Los jueces de cortes provinciales empezaron a decir, sí, acá hay un derecho al aborto, te violaron, entonces es un peligro para la vida. Empezó una conversación... empezó en sede administrativa, también se hicieron protocolos de aborto. Frená ahí, porque viene súper interesante. Sí. Había una corrida sobre interpretaciones, vamos a ponerlo así. En 1921 hay una ley, esta ley era muy moderna para su época. Sí, pero no se aplicaba. No se aplicaba, pero en el texto de la ley, según un tipo de interpretación, porque acá hay un amigo mío que siempre me dice... Pepsi y Coca-Cola no compiten como empresas, compiten sus miradas estratégicas de la realidad. Me pareció muy bueno verlo de ese lugar. Lo que vos planteás acá es, compiten interpretaciones de lo que el texto
legal de 1921, quería decir. Sí. ¿Y no es medio arbitrario que gane uno o que gane otro? En un No. caso, ¿no era medio arbitrario que gane la visión más punitivista contra la mujer? Y ahora, ¿no era medio arbitrario que después la dibujes para el otro lado? Claro, eso supone que el derecho no tiene nada que aportarte para dirimir esto, que es Boca Bien. o River, la mitad de la biblioteca de un lado, la mitad de la biblioteca del otro. Esa es una concepción del derecho que solo es posible con la arbitrariedad con la que funciona, como Oro Pri, Claro. etcétera. Si vos empezás a estudiar y aceptar un poco más de complejidad en esto, Sí. el derecho tiene ciertas restricciones, no todos los argumentos, no todo lo que No todo dijimos, vale. exacto, y esas restricciones entre otras son procedimentales, es algo de lo que hablábamos alguna otra vez. Pero ahí está la textura abierta del lenguaje. Sí, O sea, puede pero también es, digamos, hay un conjunto de reglas de interpretación, para eso también Sí. servimos los Los- profesionales del derecho, que te establecen principios que tienen que ver con la no retroactividad de la ley, con la legalidad, que tiene que ver Ok. con ser estricto respecto de cuando la ambigüedad te lleva a una norma más permisiva o una norma más restrictiva. El principio de legalidad dice que tenés que estar a favor de cuando es una restricción, a favor de la interpretación más permisiva. Ok. Hay reglas, Ok, hay ok. técnica profesional. Hay caminos para en eso. seguir. Exacto. Y Bien. en el diálogo entre una profesión y una ciudadanía que está más atenta a entender eso, como se pudo en parte entender en el aborto, podés dar esa deliberación que diste en el Congreso, en el que no eran todos los argumentos iguales. Por eso, volvamos, entonces vos venías, yo te interrumpí. Dale. Es decir, 1921, legislación muy nos venimos rápido al futuro, pum, empieza a haber una lectura de esa interpretación más amable, por algunos jueces. Jueces de cortes provinciales, ahí tenés el federalismo y el laboratorio, digamos, de discusiones. Los ministerios de salud de provincias, Rosario, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Cava, emiten guías y regulaciones. Esas primeras regulaciones son menos fuertes en Más términos de la laxas. permisión, al revés, más limitadas. Ok. Cuando la Corte en el 2012 saca su fallo y un poco establece algunas pautas de interpretación, que vos mirás las razones, es un fallo también escrito como para que la gente lo entienda, y exhorta a hacer regulaciones más claras que adopten la interpretación que sugiere la Corte. Sí. Y ahí empezás también a cambiar la actitud frente a esas permisiones de 1921. Entonces ahora tenés un peligro para la salud, podés Sí. buscar un aborto, etc. Y también usás esa legalidad, por ejemplo, la usa el movimiento de mujeres para sentirse cómoda y dar acceso al aborto con medicamentos, como parte de algo que el derecho argentino habilita. Si vos mirás todo el fenómeno de lo que se llamó el socorrismo, que daba acceso a información sobre el aborto con medicamentos, los argumentos eran legales. Estos abortos, en caso de peligro para la vida, peligro para la salud, en caso de violación, están permitidos. El Estado no te da acceso a estos abortos, yo te ayudo a tener acceso a estos abortos. Después hubo también un modelo de reducción de riesgos y daños que pusieron en marcha los médicos. Sí. ¿Qué usaban para eso? Todo un trabajo legal, de hecho, un trabajo legal que se hizo desde la academia de argumentación sobre cómo el derecho te permitía hacer esa práctica en el marco de los mandatos de derechos humanos, y vos como profesional que sabés que una persona está corriendo un riesgo de vida, porque Sí. si se hace un aborto clandestino se puede morir. Entonces, con el marco de reducción de riesgos y daños y derechos humanos, los médicos empezaron a dar acceso a información, no Claro. daban acceso a la posibilidad de la práctica. Y entonces ves como incrementalmente cómo usás el derecho para ampliar un debate, para organizar movilización y para llegar al estadio del 2018, donde me parece que pudimos ver cómo la democracia puede discutir sobre el derecho, con datos, con experiencia. Y aparte debe ser una de las leyes mejormente discutidas, más debatidas ¿no? de nuestra historia. Sí. Un poco creo que ahí la cuestión Yo también. metodológica es que modelamos una forma de hacer debate Política pública. debatida, Sí. con base legal, con información y también con experiencias, anécdotas que llevaron las mujeres y también llevaron los médicos que se Sí, sí. oponían, y nos escuchamos, y después los legisladores tuvieron que dar sus propias razones y después votamos. Y el Al derecho final está el voto. amplió más todavía, porque vos ya hasta acá me llegaste a explicar 1921 que era en unos casos mucho más restrictivos. Sí. Hoy el derecho es más permisivo. Claro, lo que tenías desde 1921 hasta el 2020 era una norma que penalizaba 9 meses y establecía excepciones, pero tenías que identificar que estabas dentro de la Muy excepción. claramente, sí. Desde el 2020 pasaste a un modelo que restringió la penalización a partir de la semana 14. Claro. Pero fíjate qué interesante, vos podrías haber legislado mucho más liberalmente sin derecho penal. A la Canadá, a algunos estados de Australia, a la China, Sí. Cuba. Y decidiste seguir usando el derecho penal, que es una forma de conceder que
seguís queriendo mandar la señal de que el derecho penal te sirve para proteger la vida en gestación. Y esa es una transacción en esta conversación difícil. Vos decís que ahí cedimos, la campaña de la legalización del aborto cedió Sí. hizo un guiño al Fíjate en qué medida la campaña hizo ese guiño, que el antiaborto, proyecto... no sé a quién, al hecho de que en la conversación democrática no todos los argentinos, ni los representantes y las representantes de los argentinos estaban de acuerdo con abandonar el uso del derecho penal. Fíjate, el proyecto que entró al Congreso, con el que se inició el debate del 2018, no usaba el derecho penal. El proyecto que salió del 12 de junio... ¿Qué derecho usaba, perdón, para explicar? El derecho regulatorio sanitario, o sea, y la regulación que iba a sancionar la ley, Perfecto. pero no usaba amenaza de castigo ni para las mujeres ni para los médicos. Claro. Era un modelo canadiense. Hoy el modelo ahora sí tiene amenaza para pero médicos además el y mujeres. modelo que salió de diputados ya lo había introducido, es decir, las Sí. diputadas que movilizaron ese debate, pero después, al año siguiente, cuando el gobierno actual presenta el proyecto a fines del 2020, toma ese uso del derecho penal, pero la campaña también había introducido a principios del 2019 un proyecto con derecho como penal. un ejercicio de moderación de la conversación De los las feminismos posiciones, también. de las distintas posiciones. Exactamente, y también un cambio de posiciones después de un proceso electoral nacional donde se sometió a la contienda electoral la conversación sobre aborto. En el 2018 no habías tenido ese plebiscito. Claro. A mí lo que me parece interesante es que, creo que te lo escuché en una nota, esta idea de... se me acaba de escapar. Te acabo de tener un blanco. Bueno, ahora voy a venir. Para vos me dijiste feminismo. Play, fuck. Bueno, ahora va a volver. ¿Hay alguien que se podría regular la legalización de la eutanasia sin derecho penal? Preguntan en el chat. Saltamos a eutanasia. Lo que pasa es que son dos conversaciones inmediatamente conectadas, porque son esas conversaciones dificilísimas sobre la vida. La vida, la muerte, los valores. Yo lo que quiero decir es que el proceso de aborto y el debate te muestran el uso del derecho para organizar política pública, sanitaria, organización y gran debate democrático en el Congreso y el proceso electoral, y además para saldar una conversación difícil que no es que terminó. Claro. Los que perdieron en esta conversación y tienen visiones muy radicales respecto de la penalización total siguen yendo a los tribunales y siguen discutiendo. Claro. Y a veces, y quizás puedan estar en el punto que está Estados Unidos hoy. 40 y pico años después, está a punto de revocar Roe v. Wade. Sí. Yo no creo que eso sea deseable ni acá ni en ningún lugar. Creo que nosotros tenemos un proceso que nos diferencia de Estados Unidos, que es que llegamos a esta transacción... Por conversación y debate. Y por votos mayoritarios y por nuestro sistema democrático. Hubo que salir abiertamente a dar razones. Roe v. Wade es el producto de una sentencia de 9 jueces, varones, en 1973, donde la sociedad estadounidense no había dado estos grandes debates. Buenísimo que hayas traído el tema de hombres varones. Vos dijiste que, te escuché en una nota, como que muchas de las reformas que terminaron siendo progresiones de derechos o en el alcance de derechos fueron empujadas por hombres. Es muy loco que, vos decías en un momento, ni Lilita, ni Cristina, ni otras personas que habían sido referentes políticos femeninos habían empujado el debate de aborto y por ahí lo empuja Macri, a pesar de que hace como un argumento muy liberal, ¿no? No estoy de acuerdo, pero que se debata, y si la sociedad lo define de esa manera, que así será y avanzará, no lo vetaré. Pero también rastreabas para atrás como un siglo de avances. Decías, nos acordamos de Simone Veil en Francia, y Simone Veil era una diputada, no era... no me acuerdo cómo venía esa reflexión, pero me pareció interesante de pensarlo, porque vos decís, 9 jueces varones aprueban el aborto no punible en Estados Unidos. El aborto en realidad, en el modelo de trimestres, sí. No más que el no punible, el aborto a demanda en los periodos tempranos del embarazo. Te agrego además, el voto lo escribió Blackmun, que era un juez nominado por Nixon. Mirá qué distinto que está Estados Unidos hoy de 1973. No, lo que probablemente debo haber dicho, que es a lo que te referís con esta cita, es que, digamos, no hay una asociación directa entre que las mujeres somos mejores representantes de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, una conversación como el aborto, donde digamos, hemos llegado en parte gracias a los liderazgos de mujeres, lo hemos logrado también por los compromisos de líderes que facilitaron las conversaciones, que teniendo posiciones contrarias estuvieron dispuestos a promover el debate. El liderazgo de Mauricio Macri en el 2018 creo que fue muy importante, pero también el de la transversalidad
de los acuerdos entre diputados y también el de los dos líderes de las dos cámaras, que fueron Pichetto y Monzó, que también, digamos, articularon la negociación de la posibilidad de ese debate con las mujeres líderes de otra generación que estaban dispuestas a también a jugar y a ser audaces y poner en riesgo sus carreras, porque si las mujeres que movieron el cupo pusieron en riesgo sus carreras y tuvieron una vida bastante hostil después en la política, de hecho... ¿Por qué eso? Y bueno, porque en general implican grandes desobediencias estos procesos, ¿no? O sea, el cupo implicó una gran desobediencia que, digamos, para ese momento del planeta era una audacia. Fuimos el primer país en tener un cupo legislativo. Mira, ¿del tercio o de la mitad? Del tercio. El primero fue el 30%. ¿Qué año fue? 1991. Primer lugar del planeta. Yo pensé que estás hablando del cupo del 50. El cupo del 50 que fue 2016. El cupo, eso lo llamamos paridad y es 2017. Y también, acordate que es una sesión de fin de año en el que veníamos con dos proyectos. Uno tenía media sanción de diputados, otro tenía media sanción de Senado. Claro, y se pegaron. Esa noche, iban a perder estado parlamentario y al fin de una sesión de diputados, las diputadas transversalmente, parte de las que después fueron las sororas, pero también con Massa, etcétera, piden el tratamiento sobre tablas y digamos, la ley pasa, termina la que venía de Senado, termina pasando diputados, pero sin que fuera un acuerdo. De hecho, empieza con una diputada diciendo, paren, esto no es lo que habíamos acordado, o sea, en el fondo desobedeciendo el manejo de la agenda. Y eso tiene un montón de costos políticos, salvo que trabajes transversalmente, donde... ¿Por qué decís que vos le llamás paridad, pero es un cupo? ¿El cupo del 50%? ¿Por qué hiciste reparo en esa cosa semántica? Porque no es menor, justamente ahí es donde tenemos que empezar a aceptar la conversación con las palabras del derecho. Sí. Estamos hablando de lo que llamamos técnicamente modelos de acción afirmativa. Esa es la gran categoría. Son políticas de trato diferenciado. Acción afirmativa. ¿Ok? Y trato diferenciado. Bien. El trato diferenciado puede ser un cupo, separo tantos bancadas, o puede ser un criterio de diversidad plus. Poner la Constitución de la ciudad, para integrar los tribunales colegiados de la ciudad, te dice que no pueden ser del mismo sexo. Entonces tenés 3, no pueden ser del mismo sexo, ahí también tenés una acción afirmativa. Pero no es un cupo. Cupo es un modelo de acción afirmativa. La paridad no dice 50%, dice 1 y 1. La paridad igual es un principio que otros países lo tienen con 40%. Claro. ¿Entendés? Entonces puede ser un cupo o no. Lo nuestro es una idea que supera el cupo. ¿Tu mirada cuál es? ¿Cómo es en torno a estos temas? ¿No? Viste que hay una idea como muy liberal de que los cupos deberían estar capeados en años, ¿no? Como decir, instaurar cupos por 30 años para que se resuelvan las desigualdades y demás. Creo que las políticas de acción afirmativa son políticas temporarias. Ahora, ¿cuándo vas a llegar a la conclusión de que no los necesitas más? No es algo que puedas prever desde ahora. Me preguntás si creo que los necesitamos. Creo que las diputadas que promovieron esa ley, diputadas, diputados, senadores y senadoras que promovieron esa ley, pues fueron, digamos, la paridad fue votada con mayoría casi unánime, digamos, es un consenso muy transversal. Reflejaban una necesidad que no es necesariamente que tuviera cientos de mujeres esperando ocupar esos cargos. Creo que hay una cuestión estratégica que hay que entender con la paridad. La paridad obliga a sentar una cantidad de mujeres en esos lugares que hacen posible negociaciones como por ejemplo, la que forzó la apertura del debate. Claro. Entonces, claro. Es un tema más de masa crítica, donde vas a tener mucha masa crítica que no va a ser feminista. No, obviamente, muchas de las mujeres de la más... Exactamente. Estábamos hablando de tu presentación en el debate de aborto en Senado, y muchos de los que más duro te daban en contra de tu mirada eran mujeres. Que es un flash, porque no sé si hay legislación, no soy muy bueno en esto, pero no sé si hay legislación que tenga fecha de vencimiento vinculada a los temas de cupos en Argentina, y tampoco queda claro esto, como vos decís, no sé hasta cuándo sería bueno. También es verdad que Argentina, siendo un país tan corporativo, tan status quoista, una vez que instaurás una cosa, después nunca más se va, ¿viste? Era como un chiste y quedó. O sea, retenciones era un chiste que iba a durar 5 minutos, 20 años. Impuesto a los cheques iba a durar un ratito y toda la vida. Da la sensación que tal vez los cupos después, que flash el día que vaya al revés, que la mayoría de las que puedan ocupar cargos sean mujeres en 30 años y sea defensa de hombres.
Sí, o una cosa así. sí. ¿Existirán mundos así? Sí, quizás Capaz que yo el no mundo... boludez. No, creo que quizás el mundo ideal es donde las categorías de género sean menos necesarias Claro. de las que son hoy, digamos, donde esas categorías identitarias se diluyan porque la desigualdad basada en Sí. el género no sea la que empíricamente vivimos a pesar de la historia. O que otras de lucha. desigualdades sean más heavy, ¿no? Estamos Ese diciendo, es el pueblos punto. originarios, capaz que hoy es una desigualdad muchísimo más grave que el sesgo hombre-mujer o varón-mujer, si querés. Esos son de hecho los desafíos por los cuales los feminismos son diversos, Claro. y que digamos la categoría de O identidad... a cubo trans o otros debates Exactamente. legislativos. O pensá en una legislatura como la de la Ciudad de Buenos Aires que nos trata a todos los habitantes de la ciudad homogéneamente, y los habitantes de la 31 Sí. tienen, digamos, una realidad sociojurídica también, Sí. de normatividad, etcétera, distinta. Y bueno, quizás en vez de tener una representación vía el Instituto de la Vivienda, podrían tener una segmentación distrital con diputados específicos. Esto, Ezequiel Nino, un colega, ha escrito algo sobre otras dimensiones de representación. La de clase claramente es central en la Argentina, digamos. Entonces, a veces... Que vos creas un parlamento separado por clase. No, pero pondría en discusión una cantidad de sitios que diferentes en que nos consideramos todos iguales en el territorio de la ciudad cuando hay realidades y un pluralismo Bueno, jurídico. pero hay parlamentos más complejos que los, ¿no? Canadá, Exacto, creo que es, por ¿no? El eso, ejemplo. por eso. Así de representación de pueblos originarios, representación de estados, etnia, no sé cómo. O sea, creo que podríamos jugar más creativamente con el diseño institucional, para ponerlo de otra forma. También parte de entender los derechos es entender esta sala de máquinas de la que siempre habla Roberto Varela con una metáfora muy vaga. Sí. Pero la verdad que, bueno, esta es la sala de máquina. ¿Cómo, por ejemplo, organizás la representación cívica en los órganos representativos? La sensación que me da a mí de mi mirada es, guapa, esa sociedad me suena que me gusta más, ¿no? Más pluralista, más liberal, la veo yo más liberal, pero pluralista te diría. Pero por otro lado, de vuelta vuelvo al punto de Argentina, no podemos resolver el quilombo de la copa y capaz que queremos pensar esa otra representación. Mi tendencia natural sería ser radicalmente salvaje, o sea, a romper más lo que existe. Yo soy más reformista por naturaleza, no revolucionario, pero reformista. Me gusta más que venga algo nuevo que quede lo que esté. Eso es un problema también, ¿eh? Pero me seguís a donde voy, digo, yo me encantaría poder repensar la representación parlamentaria en Argentina. Me da la sensación que estamos tan bloqueados que como que no se puede mover. Entonces nuestra única forma de imaginarnos la realidad, ese para mí es un problema de creatividad a la hora de pensar o política pública o soluciones desde el derecho, desde los temas públicos, de la creación de bienes públicos, pongámoslo más amplio. Es como que estamos en este empate en donde no resolvemos la copa y entonces eso es un problema y no resolvemos que la justicia funcione de una manera ágil. Sí. Y entonces o inventamos algo nuevo, viste, medio este argumento Sí. de subámonos a la que va a pasar en el 2030 en vez de querer arreglar la que ya no pasó en 1970. Estoy ¿no? de acuerdo. Yo creo que además hay que diferenciar lo que te estaba diciendo como ejemplo. Era, digamos, para el federalismo argentino todavía tenemos tanto desafío, para la estructura del gobierno federal tenemos tanto desafío en ponerla en práctica, en Claro. los compromisos que tenemos de 1853-1994, Claro. que no jugaría con ese nivel de experimentación. Pero lo que te da como ejemplo, bueno, en la ciudad de Buenos Aires nuestro sistema ya funciona más aceitadamente. Claro. Podríamos ser un laboratorio de innovación teniendo en cuenta un dato empírico que es parte del contexto de los estudios sociojurídicos de los que te hablaba, que es que el derecho no funciona homogéneamente en el territorio de la ciudad, por ejemplo, y que tenés como subcomunidades, a eso se lo llama pluralismo jurídico, que es que tenés como subregímenes de regulación de la propiedad. El que está de un lado de Retiro tiene la propiedad inmueble, el registro de la propiedad inmueble, el que está del otro lado tiene el ejercicio de formalización reciente que se viene como haciendo. las zonas de exclusión china, digamos, o como, no sé, los paraísos fiscales. Yo me digo, che, Sí. en la Villa 31 iba a tener legislación de Delaware. Sí. Te estoy jodiendo, ¿no? no, Pero no puede de ser Delaware, otra, pero digamos, es que pero de tenés- otro lugar. tenés- O puedes generar un régimen específico adentro de la legislación de la ciudad para ese lugar. Tenés, Rosendo, el Instituto Nacional de la Vivienda, el Instituto Local de la Vivienda tiene electores dentro de la Villa 31 para la cuestión de vivienda. Sí. De hecho, la tenés. Es decir, que ese pluralismo jurídico es un dato de toda la Argentina. En el conurbano tenés un montón En de praxis, realidades. hoy. Exacto. Eso es también lo que trae la mirada que te decía que yo enseño sobre el derecho. La dimensión entre el derecho formal y el derecho informal. Claro. Como... Una plastilina. Sí, y como parte de lo que también hay que diferenciar cuando hablas de anomia, porque si vos mirás estos regímenes cuasi regulatorios como si fueran solo que no hay norma, te estarías equivocando. Hay un montón de normatividad. Lo que pasa es que no hay la normatividad del derecho liberal central del Código Civil.
es complejo. No, súper interesante. Me parece, no quiero ir perdiendo gente en el camino, pero me parece, la veo a Paulita que en un momento me puso cara como de ¿a dónde están? No, pero, a ver. En una clase en la universidad. Para frenar ahí, digo, me genera mucha curiosidad, me parece que hay mucho para aprender, para seguir investigando. Hay alguien acá en el chat que pone, ¿podríamos empezar a debatir la despenalización del uso de drogas? Entiendo que se está viniendo a toda velocidad como una locomotora. Pero en algún sentido la venimos, con esa trayectoria que te hice sobre el aborto, la venimos discutiendo desde antes de la transición democrática. Los primeros fallos, Basterrica, etcétera, son del 86. O sea, estamos en eso y ahí podés ver el derecho. La Corte habló, una nueva legislación, volvió a hablar la Corte en Arriola. Vamos y venimos, los tribunales van y vienen. Eso es también como, tranquilicemos, no, eso no es que es un problema como Europea. Al revés, eso es la agilidad del derecho, la plasticidad del derecho para enfrentar una discusión que no hemos enfrentado en el seno de los órganos mayoritarios, que es que vamos a legalizar o no, con qué alcance, hasta dónde. ¿Qué tipo de drogas? Exactamente, que es una discusión, la podrías darle el mismo debate que sobre aborto, traer todas las dimensiones de la regulación y vemos si queremos ser un país. No, los debates públicos para mí estos temas, o sea, puede ser un debate súper interesante. Bueno, veremos qué pasa. Probablemente yo tenía entendido que esto es un tema que pretendía entrar o empezar a tener espacio legislativo este año. Me parece que hay contextos que favorecen que esas conversaciones se den y otros que no. Ejemplo, me parece que el 2018 el tema entra en conversación después de un año que era el 2017. Estoy jugando a hacer algún argumento, a ver si te parece. 2016... esperanza de que gobierna Juntos por el Cambio. Social, en general, al margen de, correte un segundo, de que obviamente yo soy más macrita que Macri, pero correte un segundo ahí. 2017 un año de estabilidad y de mayorías, y de mayoría no, Juntos por el Cambio gana con el 41%, pero estabilidad económica, baja la inflación, parece ser como un espacio, en tu argumento como decías de Argentina, quilombo, inestabilidad económica, es más difícil charlar cosas o de hablar de o ver derechos mucho más fácilmente vulnerados, sobre todo el acceso económico o los espacios, las mujeres ocupando espacios de igualdad. Me estoy yendo por lugar. Sí. Capaz que eso favoreció, era mucho más fácil tener esa conversación en el 2018. Como deriva, no lo sé, pregunto, digo, me suena que hoy despenalización de marihuana, para ir más rápido, o legalización de la marihuana, que es como, parece como la proa, ¿no? O sea, como el tema de conversión. Hay otros capítulos abajo, pero en este contexto donde hay muchísima división adentro del gobierno, más un contexto en donde el gobierno parece que está más de salida, no es como un contexto que parece, es mi mirada, no es la tuya. No, esto no significa endorsement, pero digo que no parece ser como un gobierno que quiere impulsar múltiples agendas o que tiene una mirada. Si a ese clivaje le sumás que ahí pareciera ser que no hay mucho espacio de conversación entre las dos fuerzas mayoritarias en Argentina, no parece ser como un gran momento para un debate público elaborado. Sí, yo igual tengo otra reconstrucción también sobre la historia de lo que produce la conversación sobre el aborto. No quiero opinar del entorno político. No estaba pensando en hacer un análisis de la historia del aborto. Simplemente quería decir como más de contexto. Está bien, pero en ese análisis político... pero no lo sos. Yo no soy un analista política, lejos estaría de hacerte un comentario en ese punto. Pero no, en ese análisis del 2018, pensemos ahí, yo lo que creo es que vos haces una reconstrucción sobre el momento visto desde la perspectiva de la situación política y la posición del oficialismo. A mí me parece, primero que desde el punto de vista político y desde el punto de vista de los análisis más de derecho, sociedad y política, si mirás la trayectoria de los últimos 15 años, por lo menos, quizás ibas más atrás, hay momentos en los que en realidad debates de este tipo se dan cuando tenés año no electoral y situación económica complicada, matrimonio igualitario, identidad de género, o sea, son 2010, 2012, ¿no? Sí. No, yo no diría que era el clima que generó Cambiemos, sino que al revés, Cambiemos podía aprovechar cuando veía una situación complicada, que era un año para dar un debate que, también te digo, en diciembre del 2017 hay un artículo de la revista de La Nación de domingo a María Eugenia Vidal, donde se le preguntan varias cosas y se le pregunta, ¿a vos te parece que estamos preparados para dar el debate sobre aborto? Y ella dice, sí, me parece que estábamos maduros. Y eso es fines del 2017. Sí. Entonces había una sensación mucho más allá de la estabilidad, de lo que fuera a pasar, de que ese debate estaba siendo presionado desde distintos lugares, y hay varias presiones también de abajo, no solo elección estratégica
de eso. Y yo agregaría que en realidad la narrativa que vos decís, que mira la foto política de esos años, yo la llevo al 2015 y al Ni Una Menos. Y me parece que es el momento de escalamiento del movimiento y la presión y lo que es una transformación rápida de ese momento, de la articulación de las calles en torno a la violencia. Sí. Año siguiente ya paro de mujeres la agenda de ese Ni Una Menos tomada por la conducción feminista y llevada al aborto. Entonces ahí creo que hay que también mirar al movimiento 100%, produciendo ese momento de debate, ¿no? Para Ine Palacio, si tienes alguna pregunta, comentario, conversación que puedas creer que sea interesante en algún momento, vení. Tengo una. Vení. Vení, sentate y vas a ser más interesante vos que yo. Me parece un montonazo esto igual, no lo habíamos planificado. La última vez que charlamos, me puso la piel de gallina, Pau, cuando dijiste que el proceso de la liberalización del aborto en la Argentina había sido una prueba para la política argentina sobre la capacidad que tienen las mujeres para generar este tipo de cambios, porque era algo que de manual no parecía que lo íbamos a conseguir, o que en tu estudio de eso como que no era posible. Y me puso la piel de gallina porque dijiste algo así como de la oportunidad que tienen, como que le tenemos que dar más a las mujeres o algo así. No sé, no quiero parafrasearte porque te voy a parafrasear mal. No, me imagino, he dicho tantas cosas hablando a veces sobre estos temas, me imagino que lo que traté de hacer era recuperar esto que le decía Rosendo, mirar el proceso de aborto como una gran pedagogía cívica sobre otra forma de dar conversaciones difíciles, de enfrentar todos estos temas sobre los que Rosendo dice no nos logramos poner de acuerdo, con participación, con discusión, con datos, información, con diversidad, con transversalidad. Y me parece que eso modeló algo que podría utilizarse para otros desafíos que tenemos, digamos. Yo tomaría eso como una experiencia de capacidad de cooperación y de colaboración que hace falta mucho en la política argentina y que, me parece que podría indicar que tenemos la capacidad de que nos encarguen otras luchas difíciles y ver si podemos hacer el mismo trabajo que hicimos con esta. Y la otra pregunta obligada, porque tampoco quiero robar plataforma, dale. A mí es lo que me obsesiona como de la coyuntura política o de las personas que militamos, que es que creo que nos faltan incentivos para discutir sobre la macroeconomía, que cuando miramos los problemas de la Argentina o en clave regional, todos los países de Latinoamérica se subieron al barco del crecimiento económico y la Argentina no puede, y la política argentina, por así decirlo, no puede como ponerse de acuerdo sobre esas reformas. Entonces también por ahí la pregunta es para quienes militamos o para quienes hacemos ciencia o para quienes hacemos política o para la sociedad en general, ¿qué mirada tenés sobre eso y qué desde tu lado del derecho como para avanzar en esa conversación y en esa gran Bueno, yo creo que estamos en condiciones de que el derecho nos sirva para dar esas conversaciones sobre el futuro. Me parece que ahí es donde hace falta creer que las reglas nos pueden contener un proceso para dar esas conversaciones y para trabajar esa agenda que claramente es la agenda de la deuda más grande que tenemos en la democracia. Hablamos alguna vez de ese impulso igualitario que es la base de ciertos acuerdos, pero que es extraordinario que conviva con la performance económica que tiene nuestra trayectoria democrática. Y entonces me parece que ahí está el desafío más grande. Yo creo que el derecho y los procesos que el derecho nos da pueden ser una herramienta para organizarnos, para dar eso, pero también para poner en práctica estas conversaciones difíciles. Creo, igual que como empezamos con esa caracterización de los abogados que hizo Rosendo, es que es muy difícil cambiar el chip de que el derecho te puede servir para eso si los mediadores de la profesión se presentan con estas visiones muy absolutas de qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que puede hacer el derecho, que es todo lo que pasa en Comodoro Pi, toda la obsesión por el castigo y no toda la obsesión por la regulación, pero una regulación que no le dice a los saberes técnicos qué es lo que hay que hacer, sino que se pone al servicio, o sea, los abogados al servicio de los proyectos de crecimiento, de distribución, de inclusión, de desarrollo sustentable, etc. ¿Ya hablaron del impulso igualitario? No, pero no. Es una re buena ventana. Porque un poco la última vez que charlamos con vos nos dejaste a un montón de personas resonando sobre qué significaba el impulso igualitario en la Argentina. A mí me resonó mucho en particular como el modelo que tuve chances de experimentar en la DITELA en representación con mis pares que fueron a la universidad pública, como para traerlo como un ejemplo del impulso igualitario que no sé si sirve como para ilustrarlo y explicarlo. No, creo que si hice referencia a esa idea, es una idea muy potente
de la obra de Juan Carlos Torre y creo que algo de lo que él dice y después lo que retoman otros de sus colegas como Gerchunov en este libro tan importante que escribieron en diálogo con Roy Ora, que digamos, también son historiadores muy importantes de la interacción de lo social, lo político y lo económico en nuestra historia. Es que parece que tenemos esos consensos, parece que esos consensos están acompañados por los roles que hemos dado a ciertos actores políticos centrales como el sindicalismo, como la movilización, etc. Pero ese impulso convive en la práctica con una incapacidad enorme de honrarlo materialmente. Entonces, ¿Y cómo es una brecha claro, infernal entre lo que parece que aspiracionalmente compartimos y lo que efectivamente hemos sido capaces de hacer, digamos, por esa desigualdad y esa exclusión impresionante que tiene el país, ese estancamiento de décadas, no honra ese discurso que supuestamente compartimos respecto a la igualdad. Y a mí me parece que, bueno, ese es el desafío a futuro, poner todo enfocado en achicar la brecha aspiracional y ser más realistas respecto de lo que somos y somos capaces de dar, y darnos una experiencia económica que genere riqueza y distribución de esa riqueza, sino solo una, digamos, también usar los derechos humanos solo para reparar historia y para pensar en las reparaciones de la pobreza sin el crecimiento, no sirve. Por eso yo creo que los derechos humanos son también parte de la clave para eso, pero mirados como mandatos de optimización, como mecanismos metodológicos para un Estado moderno que hace políticas públicas. Si me quedé sin preguntas, vos Claro, me preguntando un montón, pero Vení, que se me ocurrieron dos cosas de lo que dijeron, gracias. Sí. de nada. Aparte Ine nos presentó, Ine es la que nos presentó, así que un lujo que está acá, que vive en Tucumán y justo tuvo que venir por un tema de laburo, así que... Ese es otro de los privilegios de la DITELA, trabajar con estudiantes de todo el país y conocer a las Super. cines de este mundo. Es una genia, mi amiga Ine Palacios, es @Ine Palacios en Instagram. Me falta Twitch todavía, sí. Y en Twitch ya vendrá. Dos cosas que se me ocurren de lo que preguntó Ine. La primera es, ¿ustedes son medio los punk de los abogados? Como toda la movida de Ninos, como medio los punks. Porque recién le tiraste un chirlo bárbaro a los abogados. O sea, que los odian un poco los abogados, como lo más tradicional. Y Vení más para acá. no que sé estás si, así, no que sé estás si medio nos al odian. costado. Claramente, me imagino que muchos creen que hemos pasado los últimos 20 años tratando de enseñar un derecho distinto al que enseñan, o al que Claro. aprendimos de esas tradiciones. Así que no quiero decir que haya nada explícitamente... Punk. No, pero es lo único que creo que no me habían dicho. Alguna vez me habían dicho una abogada con onda, era como ya, Sí, como sí, una cosa que era... Y sos. O la abogada cool, que era... Pero punk, los ¿por qué? médicos, cuando empezamos a Y- trabajar con los médicos y le decíamos, miren, el derecho los apoya, no es... Pero el derecho es la mala praxis, para ellos son los que los Nada que perseguimos. ver. No, nada que ver, eso está todo mal. De hecho, los persiguen con la mala praxis porque no hemos regulado la profesión, no tenemos estándares de control de calidad, etcétera. La mala praxis es la patología, es dejar a los La abogados consecuencia. desregulados regular a la medicina. Igual hay algo también, para mí, todo lo que es nuevo, la primera acusación es que es soberbio, ¿no? ¿Te han acusado de soberbia o los han acusado de soberbios por esa mirada, el derecho más tradicional? Creo que han acusado de soberbios a muchos de mis colegas. Yo, digamos, si me acusaron no me lo dicen tanto a la cara, pero Por yo no atrás. creo que nada de lo que yo estoy diciendo es mejor que lo que dicen otros. Eso bueno. me parece Es que es una muy mirada. importante. Es una mirada. Es más, creo que ese derecho que estoy criticando no es un problema, digamos, de la gente que lo practica, es un problema del subdesarrollo de nuestra conversación sobre el derecho. Sí. Así que no creería que lo que hace Comodoro Pi es algo que hace gente mala, sino que son deudas que tenemos en la profesión, en diálogos internos, en revisar la educación que damos. Igual también creo que venimos discutiendo hace muchos años sobre esto. También creo que estos diálogos en la profesión los hemos tratado de hacer posibles las mujeres. O sea, creo que mucho de lo que ha cambiado en algunas de estas conversaciones en el Poder Judicial ha tenido que ver con la llegada de muchas mujeres, entre otras, como Carmen Argibay, a la Corte, con liderazgos de visiones más complejas. Es que el Poder Judicial de afuera se ve como muy tradicional, ¿no? O sea, la mirada de afuera es como muy de hombres, señores grandes, canosos. ¿Eso fue cambiando o no tanto? Y lo que pasa es que necesitaríamos muchos más datos para eso, pero yo creo que hay en algunas áreas recambios generacionales, recambios técnicos, pero también mira la Corte. Creo que la Corte la Corte que se fue transformando con la propuesta, de hecho, que hizo ese documento que llamó la Corte para la Democracia, que hizo algunas reformas
le trajo una diversidad. Sí. Esa corte hizo intervenciones quizás como la del Riachuelo, Sí, otras sí, intervenciones sí. que Muy trataban, eran modernas Modernas. y por eso eran experimentales. Esa de hecho es la actitud pragmática frente al derecho, tratar de tomar el derecho y los procesos para enfrentar problemas complejos. Esa experimentación, en el caso Riachuelo, la practicó en otros temas, las audiencias fueron Sí, una audiencia innovación pública. importante, la discusión sobre separación de iglesia y Estado en el caso Castillo, el de las escuelas y la educación religiosa en Salta. Hay hitos de esa conversación. Okay. Lo que pasa es que son hitos cuando tenés que hacer una transformación tan estructural de décadas de derecho autoritario, dictatorial, etcétera, tenés que tener paciencia. Y hay una cosa más que te dijo Ine, como esta cosa como del derecho con la mirada reparatoria de cosas del pasado para el futuro, las constituciones de los 90, ¿no? Esto creo que nos enseñó Gus Maurino, como medio que la constitución de Colombia, tipo esa constitución que decía, todos tienen derecho, meta derecho, meta vaya, Sí. va. Y después decís, y después no cumplimos ninguno, ¿para qué carajo los escribimos? Entonces, creo como que no, hay países que no tienen constitución, Inglaterra no tiene constitución, ¿no? Sí, no tuvo, digamos, aprobó La Carta Magna, una de cosa derechos así. humanos. No, tenía la Carta Magna de 1200 y pico. Claro, 1256, no sé. 75, no No. sé. Que alguien Y nos después fact-chequee. es 1002, algo con 5, ¿no? Ahora estoy. 1256. No, 1275, una cosa así. ¿no? Listo. En fin, no importa. Lo que tiene después también es un documento de derechos humanos que suscribió Claro. y que fue importante. Pero no importa. El punto es que en América Latina, no en todos los países, Chile es un ejemplo contrario, tenemos constituciones que en las transiciones democráticas han sido documentos más aspiracionales. Claro. Y después le ha quedado a los tribunales y a los ejecutivos y los congresos desarrollar eso. En Colombia tenés una corte constitucional enorme que ha tratado de darle sentido a eso, también con intervenciones más experimentales, con otras más uno a uno, pero que se vio en esa transición con un rol de liderazgo y que quedó a cargo de bastantes liberales. En el caso argentino, no, bueno, nosotros tuvimos la corte de Menem, un desastre, muchos años, que lo que hizo fue modelar y promover esa visión del derecho Distinta. horrible, para decirlo de forma sencilla. Sí, pero porque a la corta es, por eso yo te decía lo de donde hay una necesidad de un derecho, y vos dijiste que sí, y me dije, ¡guau! Pero, no puede ser como, me da la sensación, obviamente que te estoy chicaneando, pero sí. como esa sensación de que es como el que todo promete, nada cumple, ¿viste? Es como, lo pienso más desde estos tipos que escribían, ¿viste? Tipo, no sé si es una frase de Borges, o capaz es una frase inventada y tipo, y escribí ese libro muy largo porque no lo pude hacer muy corto, porque no me dio el tiempo. Como esas mega cosas que regulan absolutamente todo y después no regulan nada. En el caso nuestro argentino me parece que es el ejemplo. Tenés, me parece que ahí estás exagerando. Primero, lo de una necesidad y un derecho es una expresión muy básica, digamos, que Sí. después hay que desempacar con enorme trabajo. Eso no es una formulación de derecho. Las constituciones tienen un discurso aspiracional y son, digamos, a veces, y son cartas de navegación Claro. que orientan la praxis, pero la praxis de la materialización de la vida bajo el derecho le toca a los ciudadanos, Claro. las ciudadanas, En todo el lo que día a hay en día. el medio de unos y otros, y a las instituciones. Bien, Y a las bien. instituciones. Y ahí es el trabajo de tomar esas aspiraciones y bajarlas a diseños de un sistema de salud, un sistema educativo, con participación pública, privada, con complejidad del Sí, pero mercado. en Argentina mira, hay una idea muy buena que yo doy clases los lunes de Historia Política Argentina con Luis Tonelli, y Luis Tonelli tiene una idea que me parece muy zarpada, que es esto de la Constitución del 53 es una constitución que crea la sociedad civil, ¿no? Él tiene una idea, como labura mucho, es muy larga, capaz algún día lo invito a Luis y lo charlamos, pero da la sensación de que en Argentina no hay sociedad civil entendida a la Tocqueville, ¿no? A la americana, a la estadounidense, esa cosa vivaz de la sociedad, que a mí me encantaría, ¿no? Me parece que vos lo que decís es, después al texto jurídico, la gente le da vida, las instituciones, los políticos, los jueces, las organizaciones de la sociedad civil, instituciones. En Argentina, desde el origen, 200 años de historia, ponerle 250 desde Alberti para acá, no pareciera haber grande, hay cosas que pasan desde la sociedad civil, pero no parece ser una sociedad ordenada de eso. Para mí es un problema, yo creo que somos una sociedad ridículamente estadocéntrica y politicocéntrica, ¿viste? En Argentina para mí los políticos tienen demasiada presión para hacer demasiadas cosas
Y no estoy queriendo justificar a los políticos, al revés. Creo que se construyó como un business donde el político resuelve todo. El político no resuelve nada, pa. Lo resuelve la señora manguereando la vereda, lo resuelve un emprendedor. Me parece que esa cosa argentina te pone siempre a la sociedad en el lugar de la tribuna, ¿no? Esta cosa de... Perdón, cierro acá. Sí. Messi es un boludo, 20 años Messi es un boludo. Y era toda la sociedad, ¿viste? Tipo... El chabón sentado en la sombrilla, ¿viste? Tipo, Messi es un boludo. No, qué sé yo. Esa cosa de tribunero, de tribuna, del potro es un boludo, los Pumas son perdedores, todos los políticos son una mierda. Te cambia la sociedad a sentirse parte del tema a sentirse jueza. Eso para mí es una cagada socialmente, ¿no? Parece que... O sea, algunas cosas que desempacar de todo esto. La Argentina del siglo XIX no tenía la sociedad civil vibrante que ve Tocqueville, el sociólogo de la democracia estadounidense, como modelo también para Europa, etc. Sí. Eso te lo tomo, igual ahí los historiadores argentinos te podrán decir, había cierta organización, se estaba organizando un sistema educativo, se iba a organizar un Estado, entonces estamos hablando de una historia que invitemos a los especialistas. Ahora, la sociedad civil argentina de 1983 a hoy, yo creo que la evidencia, y esto tendrías que ir a ver todos los estudios sobre organización, sobre sociedad civil, movilización, etcétera, dice que se ha incrementado, que tiene riqueza, diversidad. Ahora, tenés que ver a qué se dedican, no todas las organizaciones cívicas que existen y que hay una sociedad civil un poco más robusta seguro que la que había antes, no se dedican necesariamente a cuestiones cívicas, aunque hay organizaciones como ASIG, de hecho la que fundó Gustavo, la Asociación por los Derechos Civiles, las organizaciones de derechos humanos que tienen hoy mucha más capilaridad, estábamos hablando de Amnistía, Human Rights Watch, etcétera, y las locales, el CELS, hay un montón de ese tipo de organización más cívica que sería el equivalente funcional de la ciudadanía organizada por fuera del sistema político y del gobierno, de la que hablaba en algún sentido esas organizaciones estadounidenses. Ahora, falta muchísimo. Ahora, el feminismo tiene un montón de organizaciones cívicas que trabajaron los temas de violencia, los temas, ahora están trabajando cuidado. Pero es un ejemplo virtuoso. Pero igual está buenísimo que vos estás dando un ejemplo virtuoso de eso. Lo que yo diría es que eso existe. Las mujeres hemos ocupado históricamente mucho más la sociedad civil porque, de hecho, de la política y de distintos espacios más de poder estábamos más excluidas. Hay mucho trabajo social en la Argentina. La Argentina es una sociedad movilizada, organizada, las redes de profesionales, etcétera. Lo que pasa es que todavía eso no es suficiente, pero yo creo que tenemos hoy, tanto en movimientos sociales, en movimientos cívicos y en la política partidaria, mucha más diversidad de la que vos estás reconociendo. Más allá de que después tengamos o no los procesos para sentar a la mesa a esos sistemas. Quizás la forma tradicional que tenemos de sentar a la mesa a esos actores sigue siendo la estructura partidaria y el engarce de los movimientos con los partidos, y eso tiene muchos límites. Pero yo complejizaría esa visión más con politólogos, sociólogos. Lo que pasa es que para estudiar derecho, como yo propongo, también hay que estudiar movimientos sociales. Yo no estudié, vos sabés que, te voy a dar un ejemplo, yo no estudié nunca nada vinculado al derecho. Una única materia, un único profesor, Gustavo Maurino. Creo que es de los abogados. Política y derecho, ¿no? Es de los abogados punk. Eso es un abogado punk, era recontra punk. Pero, o sea, yo tuve una sola materia de derecho, no tuve derecho en la secundaria, no tuve nada, cívica, ética, no sé qué, ciudadana. ¿Quién hizo eso? ¿Vos, o sea, alguien lo vieron? No tenés nada. Entonces digo, pues después no formamos ciudadanos, obviamente que no formamos ciudadanos, no aprendemos nada, yo no sé ni nada. Creo que hay otras universidades que tal vez lo hacen más. Ditela tiene un sesgo bastante alejado en nuestra carrera, ciencia política, de la mirada del derecho. Para laburar. Quiero cerrar con una idea, porque quiero hacer, repito, vamos 1 hora y 10 de conversación. Quiero hacerte dos últimas preguntas, una más larga, una más corta, pero me quedan esos temas para otra charla. Vale. Nosotros cuando nos juntamos a conversar con vos, cuando nos presentó INE, fue para ayudarnos a pensar cómo nos organizamos un grupo de jóvenes, amigos que queremos hacer política en red, y nos rompió la cabeza tu idea de cómo cambió la forma de organizarse la sociedad, cómo hay otras formas de organizarse. ¿Qué me querés contar de cómo se organiza la sociedad en redes y demás? Que pueda ser muy interesante para la gente, para mí. Bueno, ¿Qué va a decir? Yo le agregaría como el componente de largo plazo, como que creo que en esa conversación nos quitaste muchísimo como la ansiedad, como de decir, y voy a citar algo que me dijo ayer, que fue algo así como, yo me propuse ciertas cosas y entre esas cosas que se proponía, esto creo que vale la pena decirlo, me propuse liberalizar el aborto en la Argentina. No, o sea, pero obviamente eso es colectivo, ¿no? Te estoy citando mal seguramente, ¿no? Pero creo que me puso la piel de gallina eso
porque creo que está bueno proponerse cosas a 10 y 20 años. Entonces como que conectaría la pregunta de la red también con esa pregunta personal y colectiva de qué quiero yo que le pase a mi país o a mi sociedad y cómo voy a contribuir a eso y cómo lo vivís vos a eso, ¿no? Sí. Bueno, yo me lo propuse con una generación de abogadas y abogados y militantes y profesionales de todas las disciplinas, pero también además mujeres y personas muy diversas de todas las posiciones, educadas y no educadas. No quiero tampoco sobreestimar el rol de las profesionales en todo esto. Lo primero que hace falta propósitos. Y después ahí vienen las reglas y el derecho entendido como el derecho formal o las reglas como procedimientos para organizarnos. Eso para mí es una de las potencias más importantes del derecho. Entonces, para organizar la vida cívica en el plano hiper macro que veníamos discutiendo y también para organizarnos como comunidades, pequeñas comunidades. La organización Universidad Torcuato Di Tella es una fundación con un montón de suborganizaciones, cada una de nuestras escuelas son culturas organizacionales distintas, etc. Pero hay un montón de regulaciones, las societarias, las corporativas de una fundación, digamos, pero también los estatutos que regulan la vida de los profesores, el staff, en fin. Las redes son una de las variedades de tipos organizacionales que sirven para proponerse proyectos ambiciosos de largo plazo. Son justamente tipos de organizaciones más livianas, más horizontales, que a veces pueden transcurrir en su vida y traducirse después en una fundación, en una asociación con otro estilo más jerarquizado, más tradicional de formas organizacionales del derecho. Yo he estudiado las redes. Primero, Stanford es un lugar que tiene una tradición de estudiar el rol de la organización y de la sociología de las organizaciones en distintos ámbitos, y las redes son uno de esos ámbitos que han sido muy importantes en cambiar, en producir cambio social y cambios de ecosistemas. Entonces las redes son muy estudiadas también desde la teoría de la complejidad, etcétera, como una gran herramienta de transformación. Y además he tenido la suerte, en parte estas agendas, estos propósitos de los que hablamos, tanto los feministas como los que tienen que ver con esta visión más radical o punk del derecho, que me encantó cómo llamarlos. Hoy sellé mi paso a simpatía a los abogados punk. Totalmente. Se acaba de cerrar la cara. Las hemos trabajado en red. No es un propósito personal, jamás podría ser un propósito personal. Es un propósito generacional, es un propósito inspirado en ideas como las de Nino y sus pares en el mundo, que han sido mentores de la generación de mis mentores y mentoras. Pero que no está, me gusta que, para que la gente entienda qué es red, que no es que necesariamente tiene un correlato institucional en una fundación. No es que vos necesitaste una, después capaz que vos te alías a una fundación, pero una red es un conjunto de nodos, de personas, de instituciones, de lo que sea, que trabajan una agenda, y me parece que es tan flexible en su posibilidad de organizarse, desorganizarse, de mover energía y no, sí, que eso a mí me rompió la cabeza para pensar no solo política, digo, cualquier persona que nos esté escuchando que quiere pensar otro tema, me pareció un flash. Sí. Y también creo que hay algo central que es la inversión de tiempo y de esfuerzo colectivo para sostener y constituir esa red, digamos, ¿no? Entonces como también eso, de no subestimar que la red no aparece de la noche para la mañana, no son un par de amigos que se juntan, digamos, hay un montón de laburo que no se ve y que tienen que ver más con eso, no sé cómo, cómo lo viviste vos a ser parte de esa red y nada, eso. Primero creo que hay un componente de la democracia y de la participación que tenemos poco hablado, poco estudiado, que es este asociativo. Los especialistas lo tienen más estudiado, pero digo, tendría que estar más popularizado si querés un modelo de tipo Tocqueville. Eso eran un montón de personas conectadas en una época en la que era mucho más difícil conectarse. Sí. Entonces esa asociatividad tiene propósitos y después puede tener formas organizacionales diferentes. Lo importante es no vivir todo con la restricción formal del derecho. Sí. Vos podés asociarte con más gente, con menos rigidez formal y ver tu proceso de proyecto organizacional en el largo plazo. Y la red es un modelo organizacional, digamos, muy potente. Yo lo he visto, digamos, para proyectos de cambio ambicioso, es lo que conecta algún espacio de nuestro vínculo con esos propósitos. Después cada uno puede estar más institucionalizado en un partido político, en un proyecto profesional, en un colegio de profesionales, en otro tipo de función, pero es un concepto bastante abstracto que lo puedes mirar desde la sociología o lo puedes mirar más desde otras disciplinas también. Para el derecho es como mirarlo es una forma de organización, una forma mucho más, digamos, fluida, menos limitante que las formas que te ofrece
el derecho argentino para la vida cívica, que están subdesarrolladas también. Y son anticuadas. Exactamente, o sea, son un montón de áreas en las que, porque no hemos pensado en la flexibilidad del derecho, no hemos desarrollado eso. Yo quiero que pensemos en los acuerdos de reglas y procesos como eso que necesitamos para conseguir consensos. Sí. Paula, te voy a hacer una última pregunta, Dale. que es la misma pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Qué pensás del futuro de nuestro país? Mira, yo soy moderadamente optimista. Sí, creo que, digamos, me gusta mucho el título de Roy y Pablo Garchunov de La moneda en el aire, y yo creo que la moneda en el aire todavía puede caer del lado correcto, digamos, parte de la metáfora es esa. Creo que soy optimista en el sentido de que hay ese fracaso enorme que tenemos en toda la exclusión con la que convive la democracia, también nos da una plataforma que es esa capacidad de vida democrática para el futuro. Entonces, Inés decía, yo me propuse con otra generación, con una generación de mujeres y personas muy diversas, legalizar el aborto. Jamás pensé que lo iba a ver en el plazo en el que lo vi. Y eso también me hace optimista. O sea, era un proyecto de súper largo plazo y ocurrió mucho antes. Y parte de ese optimismo para mí está en la capacidad de las mujeres de conseguir esos consensos y esa transversalidad, de aprovechar esa oportunidad que creo que nos merecemos para mostrar nuestra capacidad moderadora de las fuerzas que impulsan, digamos, hacia los extremos de la grieta. Entonces en eso creo que las reglas, los procesos, pero también la madurez que nos ha dado estos 40 años de convivencia, nos debería servir para atacar todos juntos, todos, el problema económico, que es la prioridad clara para nuestro país. Creo que para mí hay muchas veces en el discurso negativo, mayoritario, pesimista, se subestima, o en realidad se sobreestima la historia argentina. Es un problema de perspectiva. Argentina tiene 40 años de democracia. Fin, muchachos. O sea, no sé, historia francesa ahí de hace 7000 años. De la historia mainstream francesa, ¿no? Quiero decir, desde que se instauraron las instituciones estas en Argentina, tenemos 200 años con estas instituciones. Y que menos, ¿no? Tenemos menos de 200 años. Desde el 53 de tenemos menos de 200 acá, años. De 1853 para acá. Pero siendo más bueno con la realidad, desde el 83 para acá. Entonces, sí, un montón de cosas que no resolvimos, que creo que las vemos, pero no tiene que ser tan paralizante. Me parece que el diagnóstico hiperpesimista es paralizante. Te voy a dar algo, te voy a dar un regalito que le damos siempre a la gente que viene. Mi ilusión siempre es que tal vez algún día vaya lo voy a mostrar a la cámara, que vaya a tu oficina y esté ahí puesta entre medio de algún libro o algo y que sea un lindo recuerdo. Muchísimas gracias. Yo te había traído un regalo que no lo había separado para darte, pero te lo puedo dar porque va en la línea de toda la charla que estuvimos teniendo. ¿Estos son dádivas? ¿Esto es un intercambio de dádivas? No, esto es pedagogía, digamos, full time. Es un libro que sacamos en la colección que codirigimos con Roberto Bargarella, que lo escribió Gustavo Arballo, que es nuestro influencer en el derecho. Es un gran abogado pampeano que además hace mucha pedagogía interesante. Y bueno, es una constitución para gente que no sabe derecho. Me encanta, entonces es digamos, como tratar de seguir enseñando algo de la visión punk que hoy bautizamos. Qué bueno, no me esperaba para nada, me encanta. Y ya se me ocurrió mientras estaba diciendo, ¿vos te gustaría ser jueza de la Corte Suprema? ¡Qué pregunta! Bueno, me imagino tablas. Me imagino que a toda persona que estudió el derecho, que confía en el poder del derecho, le interesaría tener una oportunidad tan enorme y una responsabilidad de ese tamaño. Me parece que es el desafío más grande que puede, y el honor más grande que puede tener una profesional del derecho en nuestro país. Mucho desafío y mucha responsabilidad, por supuesto. Pero también me parece que las mujeres tenemos que empezar a sincerar que queremos estar, digamos, en el futuro del país, y nadie debería decir que no le interesan esos roles. Nadie que crea que el país necesita y merece un futuro mejor. Muy bueno. Bueno, Paula Vergallo, Inés Palacios, su fiel servidor. Volvemos semana que viene. Semana que viene un filósofo amigo de la casa, otro filósofo, segundo filósofo. Estamos teniendo un curro con la filosofía. No me pregunten por qué. Buena semana para todos. Mañana es mi cumple, salúdenme. Les mando un beso grande y gracias a Pablo por haber venido.